En el siguiente reportaje nos vamos a acercar hasta la capital malagueña para visitar el Museo Carmen Thyssen y conocer de primera mano, a través de Lourdes Moreno, directora artística del museo, la nueva exposición temporal Máscaras, metamorfosis de la identidad moderna. Esta muestra, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, abría sus puertas al público el pasado 28 de julio, tras semanas de intenso trabajo, y podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2021. La exposición está conformada por más de un centenar de piezas de artistas como Goya, Ensor, Gutiérrez Solana, Gargallo, Maruja Mayo, Picasso, Derain, Julio González, Oteiza, De Quirico, Modigliani o María Blanchard. Con su nueva exposición temporal, el Museo Carmen Thyssen Málaga propone una amplia y sugerente reflexión en torno al retrato y la representación del rostro y de la figura humana en el arte moderno, entre las décadas finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, a través de máscaras que trascienden en las artes visuales su carácter tradicional vinculado al carnaval o al teatro. Máscaras, metamorfosis de la identidad moderna es una muestra expositiva con 103 obras procedentes de 46 prestadores distintos y que desde el final del romanticismo hasta la mitad del siglo XX presenta cómo ha evolucionado la presencia de las máscaras en la plástica, en las obras de arte. La máscara es un artilugio, un artefacto que ha estado presente en la vida del ser humano desde la noche de los tiempos, ¿no? Teniendo en cuenta su presencia como elemento mágico o en ritos funerarios o como motivo de adoración, y ha estado vinculada al carnaval, a las celebraciones donde, procedentes de las Saturnales romanas, se desdoblaban la identidad del individuo. Y de eso un poco es de lo que trata esta exposición. Da la bienvenida al espectador Goya, que abandona el siglo de las luces al que pertenece para sumergirse en una obra en la que presenta lo inexplicable y en la que por primera vez presenta la máscara con una identidad propia disociada del propio individuo. A partir de ahí la exposición se organiza en 3 secciones distintas, en 3 capítulos, en los que vamos a ver esa influencia de la máscara en ese complejo, en esa compleja definición del ser humano. En el fondo de eso versa la exposición. Son 3 capítulos. El primero, Disparates de Carnaval, haciendo un juego también de palabra con la serie de Disparates, que es en la que aparece, también aparecen en Los Caprichos, pero en Los Disparates, que es la última serie que un Goya sextuagenario dejó inconclusa, y en la que aparece estos elementos más referentes al mundo de la noche, a lo incomprensible, a lo ambiguo, y también a la máscara como definición de los errores y de la maldad del ser humano. El primer capítulo, Disparates de Carnaval, pues aparecen obras que están vinculadas a la comedia del arte, como la de Mariano Andreu, aunque siempre con un aspecto inquietante. Ha dejado de ser esa comedia del arte de aspecto, digamos, festivo, que había representado Watteau, el pintor francés, pero también con personajes con cierto aspecto melancólico. Y en ese primer capítulo vemos la influencia de Goya en otros autores, como en Lucas Velázquez, o en otro más actual como Baldomero Romero Resendi, o en Gutiérrez Solana, ¿no?, con la referencia a la España negra, ¿no?, ese mundo de carnaval que se centra o se acentúa más en lo grotesco. En ese mismo capítulo también vamos a ver, y en eso es muy rica la exposición, en la reivindicación de otros autores menos conocidos. Hay grandes maestros, están presentes Picasso, Leyé,
Goya, que ya lo hemos citado, Enzo, Maxens, Giorgio de Quirico, Torres García, pero también hay otros autores que vemos que la selección ha procurado que sean muy buenas obras de autores que no son tan conocidos. En ese mismo capítulo, un jovencísimo Nicolás de Lecuona, puesto que falleció en la Guerra Civil con 24 años, muestra una obra que hace un guiño referencial a Goya. Ellos, los detritus, aparecen unas máscaras protagonizando la obra y se encuentran sobre una mesa, ¿no? Son máscaras que de alguna manera alcanzan una dimensión propia. La evolución de la máscara hará que a principios de siglo, a finales del XIX y principios de siglo, con la visión pionera de Gauguin de buscar otros paraísos o lugares incontaminados, ajenos a la tradición de la estética occidental, pues autores, pintores, escultores se fijen en máscaras, en la producción de pueblos no occidentales, africanos. En la exposición también están presentes máscaras de los pueblos mapuche de Chile, pero bueno, fundamentalmente en París lo que llegó fueron las máscaras africanas. La exposición, con una extensa selección de 106 obras entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías y piezas etnográficas de más de 40 artistas españoles e internacionales, evidencia cómo, transformados, alterados y superados, esos significados y usos principales asignados a la máscara en la cultura occidental, los artistas de vanguardia se sirven de estos artefactos dotándolos de nuevos sentidos para expresar la identidad y subjetividad individual y colectiva. La máscara hemos visto y se comprueba en esta exposición cómo es absolutamente polifacética, porque sirve tanto para encubrir como para proteger como para denunciar también, ¿no? Y entonces la máscara, que en la etimología griega el prosopón tiene la misma, procede de la misma raíz que el rostro, de alguna manera lo sustituye, ¿no? De alguna manera, lo vemos en este capítulo, son rostros, tanto Togores como František Kupka, son rostros reales enmascarados bien por el maquillaje o porque en sí no tienen expresividad alguna, como ocurre con la obra Antoñita de Barradas o la obra de Togores, en la que esa especie de falta de vida, ¿no?, trasluce o se traduce en un rostro que casi es una máscara por su falta de expresión, ¿no?, por su rigidez. La máscara, igual que el disfraz en el carnaval, desinhibe al individuo al alejarlo de su identidad verdadera. Y entonces la máscara abre otro escenario mediante el cual ya todos sabemos también que los carnavales llegaron a ser prohibidos por su exceso de violencia y mucha gente, la ocultación del disfraz era utilizado para transgredir esas normas, ¿no? Y en ese sentido la máscara también es liberadora, de alguna manera. También fue liberadora para el arte, porque la máscara provocó esa ruptura con las convenciones artísticas de toda una tradición que era heredada desde Grecia, ¿no? Y precisamente se da en el siglo XX cuando la máscara se convierte en protagonista de muchas de estas obras. No solo es una cuestión, y eso también lo maneja, creo, la exposición artística, es también antropológica y filosófica. Hay toda una corriente en el siglo, que comienza en el XIX, en el siglo XIX y que avanza hasta el XX, de filósofos como Marx, como Freud y como Nietzsche, que son los tres muy difíciles, o sea, muy diferentes, los tres llamados filósofos de la sospecha, pero que van a tener en común el pensamiento de que la conciencia del individuo está enmascarada, cada uno de ellos en su ámbito. Marx por la economía, Freud por el inconsciente y Nietzsche por el resentimiento del débil, ¿no? Además, Nietzsche va a anunciar la muerte de Dios y en ese sentido yo diría que el primer capítulo, que hemos dicho que se llama Disparates de Carnaval, también podría haber sido la pérdida de la ingenuidad o la pérdida de la inocencia, en el momento en el que Goya denuncia los males de la humanidad mediante la máscara o mediante rostros grotescos, hace ver que ya esa inocencia se ha perdido.
y en ese sentido la máscara es denunciadora y evidencia toda esa maldad, ¿no?, del ser humano, y entonces cobra también una vigencia externa y separada del propio individuo, ¿no? Constata también la complejidad del individuo en la sociedad moderna, y el pintor ya no es un autor tan asertivo como al principio, o como en épocas pasadas, mejor dicho, en la que en el retrato solucionaba el parecido físico del individuo, demostrando que lo conocía todo sobre él. En este momento se constata que el individuo es muy complejo, como la sociedad, ¿no?, y ya no es tan definible con un solo retrato, con una sola posición del artista, ¿no? En ese sentido, pues está eso que tú comentas, los diferentes yoes que podemos llegar a ser dependiendo de las situaciones, de las actividades, del momento, ¿no? Y eso aparece en estos retratos en los que se observa esa ambigüedad del individuo, ¿no?, y esa inquietud que provocan también precisamente porque no están definidos en su plenitud, ¿no? Para aprovechar nuestra visita al Museo Carmen Thyssen de Málaga, tenemos la oportunidad de ver las 3 obras del pintor coineño Antonio Reina Manescau, que allí se exponen. Son 3 pinturas de paisajes venecianos en las que se aprecian las claves de la obra del autor en una etapa crucial en su producción pictórica. Nos encontramos en el Museo Carmen Thyssen de Málaga y del mismo modo que cuando visitamos el Centro Reina Manescau de Coín, al terminar tenemos una invitación a venir al Museo Carmen Thyssen y al Museo de la Aduana, donde podemos completar en Málaga una serie de pinturas preciosistas de Antonio Reina Manescau. Sería también conveniente saber, aquellos amantes de la pintura y del arte en general, que pueden, una vez que hayan visitado el Museo Carmen Thyssen o el Museo de la Aduana, completar su visita con el Centro Reina Manescau, que ha abierto recientemente y del que tenemos aquí el placer de contar con su director, José Manuel García Huera. En realidad, para el interesado, el admirador de la obra de Antonio Reina Manescau, ¿no?, podríamos establecer casi 3 puntos, ¿no?, cercanos, ¿no? Antonio Reina tiene obras en museos de medio mundo, pero en fin, en este entorno cercano, quien quiera ampliar esa información sobre Antonio Reina, porque le interese viniendo aquí a ver estos cuadros, y como decimos, bueno, pues el Centro Antonio Reina de Coín ofrece quizás la mayor información, tanto en obra como en documentación, fotografía, y especialmente sobre la vida y la obra y la relación con su pueblo natal, ¿no?, de Antonio Reina. Existe también en esos 3 puntos del conocimiento local de Antonio Reina, pues por un lado el Centro Reina de Coín, por otro lado el Museo Thyssen de Málaga y por otro lado el Museo de Bellas Artes, el Museo de la Aduana, ¿no? Cualquier persona que quiera profundizar en el conocimiento de la obra, la vida de Antonio Reina, pues aquí en Málaga, en el entorno malagueño, tiene esos 3 puntos a los que invitamos a visitar, y seguramente de lo que aprendan de esas visitas siempre se quedarán muy satisfechos y encantados de haberlo podido hacer, ¿no? Yo les invito tanto a que vengan aquí como al Museo de Málaga, y sobre todo a mi pueblo, que es Coín, y puedan ver el Centro Antonio Reina, que además se enmarca en un entorno mágico como es el antiguo convento de Santa María de la Encarnación, quizás la edificación más emblemática del patrimonio coineño en la actualidad. La directora artística del museo nos sigue acompañando, Lourdes Moreno, y a su vez el director del Centro Reina Manescau de Coín, José Manuel García Huera, nos presentan la primera de ellas, que lleva por título Venecia. Iniciar
la visión, la visita al Museo Thyssen y ver los tres espléndidos cuadros que tiene esta colección de nuestro paisano Antonio Reina Marescau, y además iniciar ese recorrido, ¿no?, por las tres obras con Lourdes Moreno, la directora de este museo, y delante de esta preciosidad de cuadros, la verdad que es un lujazo, ¿no? Y además yo creo que estamos ante la obra más repetida y más emblemática de lo que puede ser la producción veneciana de Antonio Reina, ¿no? Y la verdad que tenéis uno de los cuadros súper preciosos de lo que son las vistas venecianas de Antonio Reina. Sí, así es. Bueno, es un placer recibirle en el Museo Carmen Thyssen Málaga y hablar de Reina Manescau, del cual el Museo Carmen Thyssen tiene tres obras dentro de su estilo preciosista, en el que destaca sobre todo su labor técnica en la creación de una atmósfera, en la profusión de detalles de algunos de los edificios más representativos y conocidos de la ciudad de Venecia, ¿no? Aunque él tuvo su residencia en Roma, donde falleció, sí parece que en este lugar fue donde él se sintió muy feliz o se sintió especialmente inspirado para retratar, ¿no?, la ciudad de Venecia. Destaca esa creación de la atmósfera, el reflejo de la luz sobre el agua, la representación de algunos de los edificios más significativos, en este caso ese escorzo de la iglesia, de una de las iglesias, probablemente la iglesia barroca más importante de Venecia, y esta llama fulgurante en la que convierte el color anaranjado de la vela de ese barco, que aparece en otras obras, ¿no?, que José Manuel tiene localizada, una de ellas en el Museo de Málaga, ¿no?, porque es cierto que Reina Manescau solía utilizar cuando veía que alguna de sus obras tenía un acabado feliz, claro, pues solía luego utilizar esa misma composición, ¿no? Esta obra en concreto es una vista de la iglesia barroca veneciana Santa María de Giglio, ¿no? Y era uno de los temas preferidos de Antonio Reina. Incluso, como decía antes Lourdes, hay otras versiones, ¿no?, de este cuadro. Nunca se repite, nunca es el mismo, aunque sea el mismo motivo, porque siempre coge otra perspectiva, otro enfoque, incluso otras luces, ¿no?, que es lo que define también la obra de Antonio Reina, ¿no? Yo le conozco de esta misma versión, uno en el Museo Hermitage de San Petersburgo, en Rusia, y otro en el Museo Belver de Sevilla, ¿no? Y salvo pequeñas variaciones se vuelven a repetir el escorzo de esa fachada impresionante, ¿no?, con el velamen naranja, que lo vuelve a repetir mucho. Y después hay siempre en este tipo de cuadros, en este como en los otros que veremos de Antonio Reina, los personajillos que aparecen, ¿no?, que son verdaderos retratos de personajes de ese tiempo, ¿no?, con tres pinceladas, ¿no? Es una pintura casi de muñeca, ¿no? Y bueno, este cuadro representa prácticamente pues todos los elementos de lo que se ha considerado el más preciosista de los pintores de paisajes andaluces, ¿no? Una parte de la arquitectura, la parte del agua, de los canales, que en Antonio Reina es fundamental, ¿no? Es más, incluso podríamos decir hasta que pinta otra Venecia reflejada en los canales, ¿no? Y después, bueno, pues todos los elementos clásicos de su obra lumínica, de pincelada precisa y colorista, que lo hacen, como decía antes, casi el más preciosista de los pintores andaluces del XIX, ¿no? Sí, un pintor que se forma con una beca de la Diputación en Italia y ya allí desarrolló toda su vida. De hecho falleció en Roma, ¿no? Se casó además con una cantante de ópera reconocida, la Mililotti. Exacto, la vice sí. Mililotti, ¿no? Que es una... y allí celebró, o sea, allí desarrolló su vida, su trayectoria pictórica, y sabemos que estaba en contacto también con la colonia de artistas españoles, que visitaba el Café Florian, el Palacio en Venecia de los Madrazos. Ya entonces Cecilia Madrazo
estaba probablemente viuda y que tenía el contacto con estos pintores españoles, y allí pues desarrolló toda esta temática en la que se fue especializando a lo largo de su trayectoria de las visiones de Venecia, como bien decía José Manuel, pues siempre dándole un toque de vitalidad con esos pequeños personajes diminutos y centrándose siempre en las composiciones arquitectónicas que son las que le dan el marco, ¿no?, a esas escenas. En ocasiones hace composiciones más equilibradas, en esta el peso de la arquitectura está en un lateral. Siguiendo con este recorrido por este tríptico veneciano que dedica el Museo Carmen Thyssen a Reina en su colección permanente, no puede faltar una panorámica del Gran Canal, el acceso a la ciudad que tanto marcó la obra del pintor. Aquí además la luz juega un papel preponderante, una luz que para muchos expertos tiene un origen muy concreto. Aquí lo que es la zona del velamen de los barcos y esa parte oscura de la madera parece equilibrada con la entrada del canal principal de Venecia, ¿no? Y entre medias, situándolo casi en la primera visión del espectador, pues una parte del canal de agua para introducirlo, ¿no?, en ese trabajo que él elaboraba muy bien, como eran los reflejos y esa sensación como de vapor y de tonalidades evanescentes, ¿no?, que las trabaja muy bien en sus composiciones. En este caso ese cielo azul plomizo, ¿no?, de Venecia, ¿no? A mí me contaba una vez una gran pintora coineña, Annette Delatel, que es una pintora belga, nacida en Bélgica, pero coineña, ¿no?, y gran conocedora también de la obra de Antonio Reina. Y ella me decía, cuando vio estas pinturas de Antonio Reina justamente en el Museo Thyssen, que se pusieron por primera vez, creo recordar, en el Palacio Obispal. Sí, y hubo una exposición. Antes incluso que se y me decía Annette Delatel que la luz de los cuadros de Antonio Reina no era la luz de Venecia, sino que es la luz de Coín, independientemente del chauvinismo que esa apreciación pueda tener. Sí la he oído repetida en otros conocedores también de la obra de Antonio Reina. De hecho, aunque su pintura está ligada a Venecia y es conocido en el mundo entero como el pintor de Venecia, ¿no?, nunca perdió su contacto con la ciudad natal, ¿no?, con Coín. De hecho, en el centro Antonio Reina, Manescau de Coín, que es un lugar donde un grupo de gente y en colaboración con el Ayuntamiento, la Consejería de Cultura y muchos más amigos, pretendemos establecer un lugar de estudio, de recopilación, de información sobre el pintor, ¿no? Ahí se puede ver pues fotografías de Antonio Reina, mucha documentación relacionada con él, ¿no?, y sobre todo un cuadro especial que es El Rancho Andaluz, ¿no?, que es la obra que liga a Antonio Reina con su pueblo natal, ¿no?, y que vuelve a repetir pues todo ese preciosismo de pincelada lumínica, colorista, ¿no?, y que para nosotros prácticamente se ha convertido en un icono cultural, claro, ¿no?, un símbolo de la ciudad, ¿no? Lo pintó en el año 10, que fue uno de los últimos viajes que hizo Antonio Reina a Coín, el verano de 1910, y en el centro Reina no solamente podemos ver el cuadro grande, sino incluso el boceto que pintó y que preparó para ese cuadro que luego presentaría en la exposición de Roma. Sí, es verdad que es un cuadro, ese que cita del rancho coineño, pues muy simbólico para su tierra natal, ¿no? Y sí, es cierto que es una obra especialmente hermosa en el color verde del emparrado, en los blancos del edificio arquitectónico y bueno, pues está muy bien también que tengáis ese centro de documentación que busque datos y que ahonde en la biografía de este De hecho, autor, te ¿no? comentaba que en el propio Centro Reina hay unos paneles informativos, ¿no? Quizás el único sitio donde se puedan ver las únicas fotografías que conocemos de Antonio Reina y tal, ¿no? Y hay una referencia al Museo Thyssen, porque para nosotros el Museo Thyssen es también un complemento para el estudioso o para el interesado en la obra y la pintura de Antonio Reina. Por eso, desde el propio Centro Reina, invitamos al visitante que por allí aparece a que vengan por aquí y vean los tres cuadros tan maravillosos que tiene Antonio Reina en el Museo Thyssen, ¿no?
El rancho andaluz que decíamos antes, que nosotros en Cuy lo llamamos el rancho coineño, ¿no? No deja de ser un homenaje ecologista a lo que es la huerta coineña, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, pues también es un elemento a disfrutar, ¿no? y a promocionar desde el punto de vista de las cosas buenas de mi tierra, ¿no? Que es la huerta, ¿no? Sí, así es. Finalizamos el recorrido con una tercera vista veneciana que entre sus principales características destaca por el equilibrio, la composición y la armonía de elementos que integran esta obra, como nos comenta Lourdes Moreno. Como antes hablábamos de las composiciones de Reina Manescau en torno a los canales y a las visiones de la ciudad de Venecia, este es probablemente uno de esos ejemplos donde esa composición es más equilibrada, utilizando la arquitectura a ambos lados de la obra y dejando el canal abierto para así hacerlo coincidir con el punto de fuga del cuadro y para hacer que el espectador tenga esa sensación de profundidad y de lejanía, ¿no? A destacar pues los brillos en el agua de ese gran árbol que aparece en esta casa señorial en cuya fachada pues se encuentran esas pequeñas barcas, ¿no? Es como tú bien dices, Lourdes, un cuadro donde recoge muchísimos de los elementos de la pintura de Antonio Reina, aparte de la arquitectura, los canales y sobre todo la parte de la arboleda, ¿no? Es muy difícil ver un cuadro de Antonio Reina que en algún lado no tenga una gran arboleda, ¿no? Incluso en este lugar debió de ser un sitio que a él le debió de gustar bastante, porque hay otros cuadros que están tomados desde aquí hacia este canal que no se ve, ¿no? Hay dos o tres. Y la verdad que es una obra súper preciosa, equilibrada, de un preciosismo en la arquitectura, ¿no? Y de un gusto, ¿no? En la realización. De un gusto en los detalles, destaca aquí esta pequeña tienda con el toldo toldo de raya, rayado, ¿no? exactamente. Precioso. Las mujeres con los mantones, paseando también, sin olvidar ese toque costumbrista, ¿no? Y de presencia de lo cotidiano que aparece también en la mayoría de sus obras. El clásico de uno de los canales venecianos, ¿no? Con lo que decíamos antes de los reflejos en el agua, ¿no? Que es otra Venecia, ¿no? Sí, una obra por la que os doy la enhorabuena los tres cuadros. Sí, la verdad es que Antonio Reina Manescau está muy bien representado dentro de la colección con estas tres piezas, y creo que explica muy bien su trayectoria y la labor que llevó a cabo.